Señores, buenas tardes. Economía. Tenemos que hablar de economía. Aquí está el señor. ¡Caramba! Pero usted se me había perdido, señor Hebright. No, pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Bueno, Muchísimas gracias. Henry Hebright con nosotros. El Sí me hacía niño, falta. El niño bueno siempre regresa Ay, a su casa. a su casa. ¿Verdad? Sí, pero es verdad, Henry. Hacía mucho que no venías. Que no nos poníamos en contacto. No, pero ya está. Ya estamos aquí. Bueno, vamos a hablar de economía, porque ustedes saben que tenemos todo este programa que ha presentado el gobierno, medidas fiscales que nosotros queremos que nos ayuden a entender. Pero primero decir que el presidente Trump, que celebró ayer su 80º cumpleaños, hizo en la Casa Blanca, en el jardín, un ring de boxeo. Es un personaje, ¿eh? Es un personaje. Ahora mira, si yo llego a 80 años, yo quisiera tener la capacidad física que tiene él, ¿eh? Sí. Porque mira, yo vi cómo estaba montándose míralo ahí. montándose en el avión. En el avión, saliendo de esto, ¿eh? Sí, mira, impresionante. Para coger para Francia, ya está en Francia, ya salió Sí. con Macron, Sí, los dos hablando ya a las 6 de la tarde, yo lo estaba viendo ahora mismo. sí. Salió de ahí, cogió su avión para el G7 de Francia, y mira lo que armó ahí, un ring de boxeo, es la Casa Blanca, el césped de la Casa Blanca. Bueno. Pero bueno, y de que miles de personas aplaudiendo. Bueno, él se dio su gusto. Se dio su gusto, qué carajo. Si yo fuera presidente, hiciera lo mismo. Claro, imagínate. Bueno, Presidente de el los caso Estados Unidos no es fácil, ¿eh? no es fácil. Mucho menos No es en esos fácil. tiempos. Bueno, el caso es que ya no tenemos tiempo para hablar de esa cumbre del G7. No. Henry me ayudará después con esta cumbre, lo que se está planteando, ampliar, entre otras cosas, la cumbre con India, estaba Rusia, pero la sacaron con todos estos problemas, pero con Corea del Sur, con otros países de Medio Oriente, también ampliar el G7. Pero eso es otra canción. Y por supuesto tenemos que Israel, con el acuerdo que se ha hecho, el memorándum, que se va a firmar el viernes, se dice, en Suiza, parece ser que el vicepresidente es que va a estar ahí, pero decían que Trump podría estar también, pero bueno. Que eso sería una falla desde el punto de vista de seguridad nacional. Normalmente el presidente y el vicepresidente no salen juntos de Estados Unidos. Tienen reglas es verdad. muy estrictas con eso, porque imagínense. Imagínese el lector. Fuapito y uno, como Juan. Ahí, mira, pero mira, yo no sabía ahí los eso. organismos de seguridad, Claro. no creo que estén muy Bueno, a favor. Yo espero, de pero esta escapada, se dice ¿no? que Vance va, Sí, después se dice pero que lo hemos Trump escuchado, va, sí, pero sí. vamos a ver, pero que se va a firmar lo de Irán, el acuerdo con Irán, abrir el estrecho de Hormuz inmediatamente, de otras cuestiones, la cuestión esta del enriquecimiento uranio para discutirlo después, y entonces suspender ahora los bombardeos, menos Israel, que dijo, no voy a suspender ningún bombardeo al Líbano. Y siguió bombardeando. Ayer mismo estaba bombardeando. Hay mucho disgusto, dice aquí el New York Times. En Israel crece el descontento generalizado por el incipiente acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Están muy incómodos con ese acuerdo. Y Trump le dijo, y los insultó, "What are you saying?" Y le dijo una mala palabra. Sí, es que A Israel, a Netanyahu, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero que, con una mala palabra. Es que ahí no hay una coincidencia de intereses, ¿no? Obviamente. Y hay una realidad, y eso por eso yo pensaba que la situación probablemente finalmente termine mejorando, porque hay una realidad, Consuelo. Para Donald Trump eso no podía seguir. No podía seguir. Porque hay elecciones en noviembre. Exactamente. Y esas elecciones en noviembre están sumamente reñidas. Claro. Generalmente las elecciones de midterm nunca favorecen al partido en el poder. Al partido en el poder, al inquilino de la Casa Blanca. Es. Ahora bien, si entiendo que no hay ninguna posibilidad de que los republicanos
mantengan la mayoría en la Cámara de Representantes. Habrá una No. diferencia entre 10 y 14 escaños. Ajá. No es enorme, pero es suficiente. O sea que los demócratas se lo Sí, van a llevar. sí, se lo va- Y se- los demócratas se no lo- están se- en la mejor se- situación se lo va a tampoco, lle- pero parece. No, pero se lo van a Pero por llevar. esa ley que tú dices. Pero en el caso del Senado, donde no es una renovación completa, Sí. porque así. en la Cámara de Representantes, cada 2 años, Sí. los diputados completicos Completo, vuelven. es cierto. Son los pocos países con mandato tan Sí. cortico. En el caso del Senado, cada 2 años se reúne una tercera parte. Una tercera Entonces, parte. esta tercera parte es muy favorable al Partido Republicano. Ahí sí. Sí. Es posible, hay 4 o 5 estados que van a ser lo que llaman los swing states, los estados pivot, ¿no? Que Sí, pueden exacto. cambiar de un lado para el Cambiando otro. de un lado a otro. Hay 4 que pueden cambiar a favor de demócrata, hay 1 que puede pasar a favor de republicano, probablemente 2 están definitivos, que es Maine y Carolina del Norte, que va a caer del lado de los demócratas. ¿Se van con los demócratas? Entonces, entonces Carolina. quedaría 51-49 y después el resultado es apretado, o piensan que es apretado en 2 sitios donde yo no veo los republicanos perder. Uno es Alaska, donde generalmente siempre ganan los republicanos, y Texas. O sea, ver un demócrata ganar en Texas, eso sería obviamente Sería como que una en tremenda Los Ángeles, en California, ganara un republicano. O en Nueva York. O en Nueva York. O en Nueva York. Entonces, lo más probable es que termine 50-50, 51-49. Bueno. Si no es así, entonces obviamente ya prácticamente el poder de Donald Trump se acabó. Se acabó. Porque ya si eso tiene es el así. control Yo del Senado, entiendo que se sería mucha tardó incertidumbre, mucho sí. en buscar la salida porque se lo han dicho de todas formas. No vamos a seguir hablando de eso porque tenemos las medidas A veces aquí, sabe Consuelo, a veces Ajá. la mejor manera de salir es no entrar. pero pues dicen que Netanyahu lo llevó y lo No llevó sabe- y lo llevó. la verdad que yo me imagino que algún día se sabrá. Es ¿no? que ellos creían cómo se sí, llegó a tomar no, esa hay mala una, decisión. tú sabes, Henry, que en New York Times publicó la última reunión que se hizo en el salón de crisis, Ah, sí. como le dicen, y entonces En el ahí estaban los Situation militares. Room. ¿Cómo es que le dicen? El Situation Room. El Situation Room. Entonces estaban ahí, bueno, los militares, los Netanyahu, etcétera, 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 los políticos, Vance, Maduro, Rubio, etcétera. Y cuando le hacen, no conviene, no hay forma. No, porque entonces Netanyahu, nosotros lo que tenemos es que cambiar ese gobierno. Lo vamos a cambiar, vamos presidente, porque esa gente van a tener una bomba nuclear dentro de poco. Y al final Trump dijo, pues está bien, vámonos para allá. Y decidió, entonces le viven diciendo que él se dejó llevar de Netanyahu, que tiene otros intereses que no son los de Estados Unidos en Medio Oriente. Obviamente. Bien. Pero eso es lo que causó todo este problema, que a fin de cuentas alguien tiene que pagar la cuenta, y en el caso de la República Dominicana llegó la hora de decir, mira, ¿cuánto cuesta eso y cómo se va a distribuir el pago? O sea, como a veces al final de una fiesta, ¿no? Sí, que entonces, después hay que sacar la hay cuenta. que sacar la mira, cuenta. El mundo está sacando sí, cuentas, efectivamente. por eso. Sí. Bien, entonces aquí en República Dominicana anuncian medidas fiscales. Ujú. Vamos a hablar de eso, está en todas partes, ustedes lo han visto. Proteger hoy, esto es un comunicado que hace, proteger hoy para seguir creciendo. Fíjate el tono que está planteando esto, interesante. Ahí está Magín Díaz, el ministro Magín Díaz, que conversamos con él ayer en Sol, y la verdad es que se maneja bien. Hasta en las explicaciones que hay con calma. Yo recuerdo Magín que- es un príncipe, ¿eh? Es un príncipe para... Empezando, ¿tú crees que con la forma en presentarlo, el mismo Magín, ha sido correcto? No, definitivamente, mira, ves que ahí está el resultado. Ahí está. Ahí está el resultado. Se presentó esto, no hubo cacerolazo, ni a la cocina más remota, del pachú más remoto, Sí. ¿verdad? De este país. La gente ha sido, no digo que la gente ha sido conforme, No. pero yo creo que la gente ha entendido de que algo tenía que hacerse y que la forma como se ha presentado, se ha justificado, se ha distribuido, eso yo creo que fue
bastante ejemplar. Uno puede discutir que si una medida, otra medida, pero realmente lo que se ha tratado de hacer es proteger a la gente que se tenía que proteger y pedir a los que tenían más capacidad de contribuir, ¿no? Y esto, mira, es difícil no estar de acuerdo con eso. Yo creo que eso es lo que había que hacer ahora, y obviamente todo eso tendrá que ser consignado ahora en lo que sería la modificación al presupuesto, que yo asumo que una vez... Exacto, si se aprueba la medida en el Congreso, hay que modificar el presupuesto ahora, de aquí, De cualquier modo habría de hacerlo, porque, y más especialmente si no se hubiese hecho este paquete de medidas, porque tú modificas el presupuesto, o bien porque tú tienes una serie de gastos que no estaban previstos y que tú estás ejecutando, y entonces hay que buscar de qué manera se van a cubrir, si es con ingreso o si es con deuda. Y del mismo modo, hay unos ingresos que han aparecido. Por ejemplo, del lado de la minería, las recaudaciones han sido mayor, por dicha, a lo que había en el presupuesto, entonces eso va a ayudar. Entonces yo creo que es un buen momento también, tú sabes, y normalmente entre hoy y mañana se esperaría que saliera lo que se llama el marco macroeconómico plurianual. ¿Qué es eso? Es este cuadro que el Ministerio de Economía y Hacienda, de Hacienda y Economía, conjuntamente con el Banco Central, publican un pequeño informe donde indican cuáles son las proyecciones oficiales para una serie de indicadores tan importantes como crecimiento, como inflación, como tipo de cambio, como precio del petróleo. Entonces es el marco en el cual las autoridades piensan que se va a manejar la economía, y en base a esto, más esas medidas, entonces tú puedes modificar el presupuesto, porque fíjate, el presupuesto del 2026, que se aprobó en diciembre pasado, se confeccionó en agosto del año pasado. Y en agosto del año pasado no teníamos ni remotamente idea de que íbamos a tener este problema. Inclusive, fíjate que la proyección que había para el precio del petróleo para el 2026 era 47,60. Y ahora bajó a 80. Y hace un mes atrás estuvo en 108. En 100 y pico. Entonces, muchas de las primicias son las cuales, otra, pero que es favorable, el tipo de cambio, el dólar, se proyectaba en el presupuesto 2026 un valor promedio del dólar de 65,50. Abrimos el año en 63,30. Entonces, mira, no era tan alocado tampoco. Pero resulta que en el momento que estamos hablando, el dólar está 4 pesos por debajo de donde estaba a inicio de año. El dólar. Entonces, no hay ninguna manera de que el promedio del año alcance ahora 65,50, porque por lo que va del año hasta el 15 de junio, yo hice el cálculo antes de entrar, está en 60,99. Eso es el promedio del dólar por lo que va del año. Entonces, mira, se va a tener que hacer una proyección donde se baja un poquito eso, y al bajar esto, hay algunos ingresos que se te bajan, porque hay ingresos en dólares, pero más importante, hay una serie de gastos, como por ejemplo el pago de los intereses de la deuda, que están en dólares, que te van a salir más barato, que de hecho ya te han salido más barato. Entonces eso hay que sincerizarlo. Y eso va a ayudar también para mitigar las cosas, porque probablemente, mira, muerto de la risa, entre 10 y 12 mil millones de pesos, y yo creo que el país se ahorra en pago de intereses este año, gracias a la baja del dólar. ¿Entre cuánto? Entre 10 y 12 mil millones. Entonces, eso es importante que eso aparezca. Aunque en Estados Unidos haya un problema de subida de interés. Pero ahora con esta nueva perspectiva de que se vuelva a abrir el estrecho de Hormuz, entonces también te cambia la perspectiva. Sí, porque hay que tener en cuenta, para nosotros analizar, usted analizar todo lo de aquí, tiene que tener en cuenta lo de allá.
Efectivamente. Exacto, porque si allá suben los intereses... Entonces, esto de que efectivamente hoy, y esa es una muy buena noticia, el petróleo está en unos $80 el barril. Sí. Esto es un alivio muy grande. ¿Tú crees, Henry, que no va a bajar de los si sigue? No. Podría, va a dar un chin de esperanza. Va a seguir bajando. Pero no tan rápido. Lo que sí va a bajar más lentamente, creo yo, lamentablemente para nosotros, es el precio de la gasolina y del gasoil importado, que es lo que realmente nosotros importamos. Eso es lo que acabo de oír. Eso va a ser más difícil. Ahí insto, una recomendación, una recomendación a los amigos que están manejando la política económica. Cuando hablen de petróleo, de combustible, no hablen del petróleo. No hablen del petróleo porque se pueden meter en problemas con eso. ¿Por qué? Porque si baja mucho el petróleo y que lo otro no baja, entonces, la gasolina no baja. ¿Qué le vamos a decir a la población? Así es. Entonces es importante. Es importante. Es importante porque fíjese, en el caso del petróleo, el petróleo ahorita está $30 por encima de inicio de año. Vamos a hacer cuentas redondas. $30. La gasolina está $50 por encima. Y el gasoil está como $60 por encima. Sí, eso quiere decir que ellos han subido mucho más. Sí. Y es probable que, como eso tiene que ver con capacidad de refinería y eso, que muchas fueron muy dañadas por el conflicto, entonces es posible que el petróleo va a bajar por el ascensor. Pero la gasolina no. La gasolina y el gasoil por la escalera. Eso es importantísimo que estás diciendo. Y eso es importante aclararlo. Y en este sentido yo creo que es bueno haber tomado esas medidas, porque esas medidas contemplan de que se va a tener que seguir subsidiando y tener un costo relativamente alto de subsidio. Y de nuevo, todo eso va a quedar muy claro cuando se va a presentar el presupuesto modificado. Muy bien. A propósito, dice aquí, del gobierno, el propósito del gobierno es enfrentar la crisis. Sí. Y recaudar entre 40 y 50 mil millones adicionales. Ayer cuando el señor Magín Díaz el viernes estuvo con nosotros, yo le hice esa pregunta, volvimos a hacerla. Sí, 40 o 50 mil millones. Pero lo interesante de esto es que a diferencia de la otra reforma que se presentó, que hubo tanto, esta ha sido discutida, ha sido enviada al pueblo, han opinado los sectores. Yo le pregunté a Magín, ¿el sector empresarial? Sí, ha estado en contacto, han ido a los medios de comunicación. Entonces, dice, hay algunas medidas, por ejemplo, matriz de medidas, beneficios y aportes. Entonces, hay recaudaciones, pero que tienen que ver con que determinados sectores, que son los que reciben los subsidios, etcétera, no sufran tanto. Es así. Y que los que más, vamos a poner dos parámetros nada más, los que más tienen, por eso es que es progresiva la reforma esta, pues que paguen un poco más. ¿Qué es lo que establece la Constitución de la República? Dicho sea de paso. ¿Qué dice la Constitución? Dice que cada quien tiene que pagar en función de su capacidad contributiva. Muy bien. Si usted gana mucho, puede pagar mucho. Si usted gana poco, tiene que pagar poco. Exacto. Entonces, eso es el tema. Le van a subir salario a la gente también. Ahí vamos a ver. Lo que sí va a subir, ¿qué es lo que va a subir? Que es como una especie de aumento indirecto, es que el monto exento, lo que se llama la exención contributiva, sí, que es el monto a partir del cual usted sí, no empieza a pagar impuesto, sí, se va a subir. Eso entra a partir del 1 de enero. Eso es importante también, ahí, saber cuándo comienza. Mira, fíjese que la cifra que se ha fijado, la conozco bien porque tuvimos la oportunidad de trabajar esos temas muy de lleno el año pasado, sí, entre varios grupos. Y yo recuerdo que una de las preguntas que yo le hacía a la gente, ¿a partir de qué momento, o sea, cuál debería ser el umbral donde, dice, si tú ganas por encima de eso tienes que pagar,
Si tú ganas por debajo de eso, tú no debes de pagar. Y yo decía, pero vamos a ver una cosa. ¿Qué dice la Superintendencia de Pensión? La CIPEN nos muestra, y lo mismo la TCS, lo que es el salario promedio. Y el salario promedio hoy en día, con el Consuelo, anda en los 39,000 pesos. Entonces, eso es como decir, mira, toda la gente que gana más que el promedio, Sí. yo creo que es justo que pague impuestos sobre la renta. Claro. Y la gente que gane por debajo del promedio, no entonces yo creo que es justo que no lo Que pague. no lo pague. Entonces, Exacto. esto es el sentido de ese número mágico. Claro, por supuesto. Claro. Mucha gente quisiera que estuviese en 40, en 50, 60. Sí. Ahora, fíjese una cosa, y la gente lo tiene que entender. Más tú subes la exención contributiva y menos se aprovecha la gente de bajos salarios, porque el que gana debajo de 39, si lo suben a 50,000 exención, ahí le da igual. Sí. Ahí le da igual. Sí. Ahora, el que gana 100,000, 150,000, claro, si tú le subes esta exención, él se aprovecha. Entonces hay que tener mucho cuidado de que tú no vayas finalmente, para ayudar a algunos, darle un poquito más a los demás. Entonces, ese número 39,000 me parece atinado y que de ahí en adelante, ¿verdad? Se vaya indexando o se tome esta misma referencia. Que si mañana los salarios promedio suben más que la inflación, entonces tendría que subir. Pero eso, mira, eso es una buena ilustración de las cosas, lo del anticipo para las micro. Eso es básico. Ese anticipo. A mí no me... Yo no entendí... Eso es básico. Mira, yo no entendí la posición del doctor Leonel Fernández. Porque si tú te opones a este paquete... Entonces pero fue el que lo puso, el anticipo. Entonces tú te estás oponiendo a eso. Henry, el que puso el anticipo fue él. Entonces quizás entonces él tiene que defender eso. Entonces, mira... ¿Tú te acuerdas que fue? Que va a ser entonces transitorio. Mira, ahora, transitorio, ahorcar las micro. Mira, en materia fiscal, nada es transitorio. Nada es transitorio. Selectivo al consumo en la llamada telefónica. Y todavía estamos pagando. ¿Cómo puede ser? Bueno, que la llamada telefónica tenga selectivo al consumo. Y fíjate, mira, el mismo... Claro, lo ha denunciado muchísimas veces de que quiten eso. El mismo impuesto a los cheques. Esa es otra. Okay. En tiempo normal, yo discutiría, mira, no me parece que se suba de 0,15 a 0,20. Sí. Ahora bien, dadas las circunstancias y que tú necesitas recaudar rápidamente algunas cosas, sí, la verdad no es un impuesto tan doloroso, porque es muy chiquito, pero un muy chiquito sobre muchas transacciones, exacto, recauda bien, un impuesto que le significa al año al fisco entre 20 y 23 mil millones de pesos. Entonces tú lo subes de 0,15 a 0,20, eso puede valer unos 6 mil millones de pesos al año. No está mal. Sí. No está mal y es algo que, mira, generalmente cuando hay la posibilidad de poner impuestos muy chiquiticos, pero a muchas transacciones, son impuestos que terminan siendo buenos. Exacto. Pero quiero que no vayamos, mira, en sentido general, yo he oído, salvo la oposición, políticamente, pues ya el pronunciamiento, la fuerza del pueblo, Leonel dijo ya, otro ya el PLD, bien, lo entendemos. Pero si cogen, por ejemplo, esto que está publicado hoy, que dice... que hay algunos impuestos, medidas que benefician a los contribuyentes. Las hay. Las hay ahí. Las hay. Y después dice la de abajo. Y son reales. Sí. Y dice la de abajo, medidas recaudatorias. Que las hay también, porque hay. Y de consolidación, que las hay. Pero esas recaudatorias tienen más que ver con lo que más tienen. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces son impuestos. Cuando tú aumentas la tasa del impuesto sobre la renta de un 27 a un 30% a los que ganan más de 400,000 pesos, sí. Yo espero que ningún pobre va a salir a la calle a defender los intereses de este señor. ¿Verdad?
Pero es verdad. Que sería un colmo. Los partidos políticos tienen que tener cuidado porque usted está poniendo a su gente ahí a defenderle los impuestos que los perjudican a él. Y ahí la gente tiene que entenderlo. Y eso es una medida. Eso es verdad. Y para mí es una medida que tiene aspiración a quedarse. Sí, puede ser. Porque esto lo habíamos visto. Y lo de visto. las grandes empresas que ganan más del millón, de 1.000 millones. Eso tiene más, para mí eso tiene más tendencia a manejarse por 3 años. Yo creo que eso está muy, eso está muy bien. Las empresas. Después hay que tener cuidado porque recuerda que República Dominicana tiene que competir para atraer inversión y todo esto. La tendencia mundial es a ir bajando impuestos a las compañías, pero en esas circunstancias nuevamente no está mal. Yo no hubiese subido la tasa, yo hubiese puesto una contribución especial, que termina siendo la misma cosa. Bueno, pero para que nadie diga, es para no crear ese ruido. Pero al fin de cuentas, la gente recibió el mensaje de que no es el vendedor de fruta que va a tener que pagar esos ajustes. El ITEVIS, que no se ha mencionado, que se dejó. Sí, ahí no hay nada. La pena que entonces el tema de los anticipos del ITEVIS, que son también, eso por ahora, habrá que esperar cuando venga la reforma. Vendrá en algún momento, pero ese no era el momento de ahí. Lo que creo, y eso le quedará a la historia, tanto al presidente como al ministro, que ellos han quizás dado la posibilidad de que por primera vez el Estado recupere credibilidad y confianza, y esto pudiese permitir en un futuro quizás no tan lejano a que las autoridades puedan retomar la discusión de las reformas. Porque si eso lo están haciendo bien, yo creo que ahí, mira... En un próximo gobierno, desde el principio, se pueda discutir, porque esto ha sido una experiencia. Eso es parte 1. Esto es parte 1. Habrá parte 2, pero primero hay que hacer bien esta después de las elecciones. Esta parte. Yo creo que eso fue pragmático. Muy bien. No, sí, yo creo que políticamente está bien manejado. No es que esto es todo una maravilla, pero... Ahora, vamos a ver los números. Vamos a verlo, exacto. Y permítame añadir nada más una cosa, porque yo quiero ser como siempre, ¿no? Ser lo más justo posible. Me preocupa una sola cosa, pero para eso veremos entonces el presupuesto modificado, el tema del sector eléctrico. Porque ahí hay un sobregiro que anda por ahí el tema del subsidio de los combustibles. Ya me dio calor, pero y yo no he visto, yo no sé, sí, pero mira. Pero el tema del sector eléctrico está conectado incluso con el endeudamiento. Claro, obviamente. Claro. Obviamente, porque mira, tú tienes este año, el presupuesto contemplaba un déficit fiscal de 280 mil millones de pesos. Si tú sumas los 85 que están previstos, presupuestados para el sector eléctrico, más los 12 y algo, 100 mil millones era para manejar subsidio a los combustibles y las pérdidas eléctricas. Tú estás diciendo que una buena tercera parte del déficit está ahí. Pero cuando vamos a sacar la cuenta a fin de año, vamos a estar hablando de 40-50 para combustible y 120-140 para la electricidad. Probablemente esas dos partidas se llevarían casi la mitad de lo que es el déficit. De ahí, pues mira, esto es... Pero mira, vamos a quedarnos en parte 1. Y parte 1 era, se necesita poder mantener algo del subsidio a los combustibles. Y fíjese una cosa, sí, yo sé, y la gente tiene razón, se ha empezado a aumentar este combustible. De hecho, parte del paquete fue aumentar los 6 pesos, los 3 pesos. Claro. Pero fíjese una cosa, hay un combustible que no se ha tocado. ¿Cuál? El GLP. Y eso fue bien. El GLP. Al GLP no se le ha tocado ni un centavo, lo cual muestra que es el del hogar, que las autoridades han tratado de tener una aplicación más justa del tema del subsidio, porque por sectores incluso, porque cuando no le subían la gasolina premium
y le daban un subsidio, yo recibía este subsidio. Exacto, entonces nos están haciendo señas porque tenemos que terminar. Hay algo, los subsidios tienen que ser focalizados. Hay que ya no puede Vamos a seguir terminar con eso. Mira, con ese tema. Un subsidio, un incentivo, para que sea bueno, tiene que cumplir con 4 características. Okay. Es muy sencillo. Primero, ser muy focalizado. Cuanto más focalizado, mejor. Subsidio generalizado es malo. 2, tiene que ser condicionado, o sea, a cambio de hacer algo. Tú llevas a tu niño a la escuela y a vacunarse, te doy este subsidio. Sí. 3, limitado en el tiempo, no puede ser eterno. Ay. No puede ser eterno. Sí. Y 4, a veces lo más importante, tiene que ser muy bien administrado. Esas son las 4 características de un subsidio. Aquí entonces o va de a un incentivo. va a haber que revisar eso. Sí, pero será parte del presupuesto 2027. De la parte 2, como tú dices. Ya casi ya estamos con parte 3, porque ya casi hay que trabajar el presupuesto 2027. Ay, sí, que es mucho antes. Y por dicha, esperamos que lo que se anunció se pueda cumplir en el Medio Oriente, porque entonces hace un poquito más fácil elaborar y pensar cuál va a ser el escenario para el 2027. No solamente en República Dominicana, no, en el mundo. Eso es complicado. Ay, Henry, yo sí te lo agradezco, porque la verdad es que se nos quedaron algunos temas, la deuda externa, esto, Pero lo eso otro. ha bajado tensiones, yo he notado la gente más aliviada. Ha sido bien y tú sabes manejado. que yo creo que eso va a ayudar Sí. a reanimar la Y se le ha presentado, va el mismo Magín, Sí. y se presenta, y ha llamado a los medios de comunicación, y se ha comunicado con los sectores, y ha ido a los programas, y ha estado, eso, muy bien manejado. Sí, Hay que reconocerlo. No, eso yo creo que No es que todo esté maravilloso, pero está bien en las manejado. universidades dentro de 2 o 3 años se estudiará el caso de lo que fue fracasado y lo que hasta el momento pinta como un éxito. Como éxito. Bueno, Henry de Prata, muchas gracias a usted. Consuelo, Tiene que volver. con muchísimo gusto. Bueno. Tenemos que comentar parte 2. Parte 2. Así mismo, Henry. Bueno, señores, a ustedes también muchas gracias. Plaza Lama, por supuesto, como siempre. Café Santo Domingo, el Grupo Rica, 60 años con nosotros. Y por supuesto también Propiel, jabón y crema para tu piel.